Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mass Effect. Bueno, volvimos por donde lo dejamos, acá explorando, recién llegando a la Ciudadela, que me había olvidado, es que me fui a comer y bueno, ya se me olvidó todo. Ya me olvidé de cómo se llama el juego, todo. Bueno, nada, recién llegamos a la Ciudadela, tuvimos ahí una charlita con el consejo. Lo tuvimos que cortar ahí porque estaba andando para el orto. Reinicié la compu por las dudas. Me fui a comer, le dejé un ratito. Y nada, ahora volvimos. Y nada, ahora vamos a explorar la Ciudadela y vamos a ver qué nos depara este nuevo lugar. La Ciudadela es como para darles una idea, que ahora van a ver, de hecho, una vez entremos ahí. Y más que nada nos exploremos allá abajo. Es como un nexo, no sé si esto ya lo expliqué en el capítulo anterior, lo voy a explicar brevemente de nuevo, por las dudas. Es como un nexo de todas las razas alienígenas de este universo. Es donde, como el centro político, donde vienen a tomar decisiones, a vivir algunos incluso. Acá donde están todos los representantes de cada raza alienígena, etcétera, etcétera. No están todas, porque hay algunas razas que no que no se consideran dentro del consejo. Es como algo que se va explicando muy poco a poco. Y no queda muy claro por qué algunas sí entran, otras no. Es como va en cuestión de los méritos que tenga cada raza, una cosa así. Ahora nos lo van a explicar acá adelante igual, pero bueno, vamos. Ay, los adoro. Se escucha súper bajo. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. ¿Qué onda? ¿Kalin? Please greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Me encanta, estos son los Elcor, creo que se llaman. Sí, los Elcor. Los adoro, men, son muy cute, me dan mucha ternura. Que son super badass, de hecho, o sea, son re hardcore los bichos estos. Pero bueno, ahí nos van a contar un poquito. De hecho, la primera pregunta es sobre su forma de hablar, que es bastante peculiar. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through sentence-like movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Pobrecito. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Este es un pelotudo. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Me encantan porque estos bichos son como súper interesantes en el sentido de... ¿Para qué voy a tirar el vaso? Ahí está. Son súper interesantes, boludo, porque son como... De todas las razas que hay, son los más diferentes. Lejos. Y son re interesantes porque tienen esa forma tan distintiva de hablar y tienen un sentido para hablar así. Porque son como súper planos, tipo, no tienen emoción prácticamente. Porque no se comunican así, no se comunican por emociones y por gestos, ni por olfato y poco más. O sea, y por expresiones mínimas del cuerpo. Son buenísimos, me encantan, boludo. A ver. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. La historia. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Bastante interesante el tema de que... Bueno, eso lo vamos a ver que es un patrón bastante recurrente, el hecho de que las Asari, que es una raza que ahora vamos a conocer dentro de poco, hayan descubierto
a las diferentes razas que fueron yendo acá. No les voy a contar mucho porque nos lo van a ir contando. Es que les quiero contar un montón de cosas porque me gusta mucho el lore de este juego, es como que me reentusiasma. Pero no les voy a contar, no les voy a adelantar nada. Pero literal, o sea, me puedo frenar el juego totalmente, no jugar y ponerme a hablar de la historia porque es re interesante, boludo. Pero bueno, dejemos que fluya de forma natural. Que nos cuenten sobre su cultura. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Es que hasta me dan pena, boludo. A ver que nos cuente más sobre él. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Dan. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Bueno, eso es todo. Gracias. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Perdón. Enjoy your time on the Citadel. Y ahora vamos a hablar con este que es un bolus. Bastante pelotudo. Earthclan, you are in the wrong place, I think. Como la mayoría de los bolus. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At Me encanta least como dice introduce yourself. con toda la paja del mundo. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, Earthclan? A ver sobre los bolus. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earthclan. Tienes razón, me voy a la mierda. No, que nos cuente. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after La the Sasari otra Asari and vez. Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Va, igual mentira, no dijo que... Ahí me confundí yo. No dijo que lo descubrieron las Asari. Él dijo que los bolus llegaron por su propia cuenta a la ciudadela. Tipo, la encontraron. Así que ahí no fue mérito de las Asari. Simplemente dijo que llegó a la ciudad... Cuando los bolus llegaron a la ciudadela, las Asari y los salarianos ya habían llegado y lo habían descubierto. Pero fue poco después de que ellos llegaron. Interesante. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Interesante, son como pimps. Son como si fuesen pimps. Tipo que se encargan de negocios y cosas así más de guerras o tecnología o cualquier otra cosa. Les gusta el negocio. Que de hecho eso tiene sentido con un personaje que vamos a conocer después, que también es un bonus. Bueno, que nos cuente sobre la embajada. What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Bueno. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke. Dune. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. ¿Sabes que sí? Why aren't the Volus or Elcor part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council.
All but the Earth clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Ok, ¿por qué ese mal humor tan zarpado? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Y van a salir así porque son unos pelotudos. Chao. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Earth Clan. Ixeltan, ¿qué le pasa? Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. ¿Hay algún problema? You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari Consorte's fault. She's the one who started all this. ¿La Consorte? Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. ¿Y dónde la puedo encontrar? Esta Asari Consort. Where can I find this Asari consort? She is across Dijo lo the mismo, bridge from XD. here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Ok. ¿Hay algo más acá que pueda... ¿Puedo tocar la cola? No. Y por esto, mira. Por esto me cae tan mal Ashley siempre. Ah, no. Pues no lo dijo. Bueno, esto es otra raza que se sabe poco, es una remerita. Vamos a ir explorándolos poco a poco, pero no se sabe demasiado. ¿Ves? Por eso no me gusta Ashley, es una pelotuda. Es súper racista, boludo. Durante todos los juegos es ultra racista, por eso me cae mal. Y en cuanto tenga la oportunidad la voy a sacar del equipo porque es que me cae ultra mal. Kaidan me cae bien, Kaidan es chill. Es como retranca. Pero Ashley, boludo, es una pelotuda. Y yo normalmente voy por acá. ¿Puedo ir por acá? Ah, no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo ir por acá? What? Ah, pensé que se podía. Bueno, no dije nada, vamos por acá. Iba a decir que normalmente voy por acá arriba. Pero vamos por acá abajo, qué sé yo. Correte, quedan. Quedan. Ahí. Gracias. Let's fucking go. Y bueno, este es el centro del Presidium. No. Vamos a hablar con el recepcionista. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Comandante. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Por cierto, esta es una Asari, que es el tipo de raza de la que estábamos hablando hace un rato. ¿Nos puedes contar algo sobre este lugar? What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. Okay. If you have more questions, please access Avina. Avina. What's that? Who's Avina? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Okay. What's your name? What do you do here? My name is Sephiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. Lo que le When contaba hace you un rato. represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Bueno, te I dejo should be going entonces. now. Have a pleasant day. Básicamente lo que les contaba hace un rato. Hacen muy bien en explicar cada cosa en este juego. No te dejan en pelotas con el lore y la historia y demás. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel Space Station. ¿Eres real?
So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Interesante. ¿Qué es el CSEC o el SECSI? Como se llaman en I español. want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the Creo que vamos a ir lobby. ahí ahora. Las embajadas. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. O sea, con razón están todos tan enojados. Hace 19 años que la humanidad, aproximadamente, ¿no? Que la humanidad tuvo contacto con la ciudadela. O sea, un poco más porque estuvo la guerra y toda la bola, ¿no? Pero 19 años, boludo, re poquito. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a Claro. century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Bueno, esto es un poco redundante, ¿no? Preguntarle la opinión a la inteligencia virtual, pero bueno, ahora... Sí, inteligencia virtual, está bien dicho. Pero Do bueno, you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of Exacto. qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser Especies species to menores. have a voice on the Citadel. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all Pero formal tiene sentido lo que está complaints in diciendo, writing ojo. to the Citadel Tourist and Visitor Board. porque los Volus son una puticia. O sea, son muy buenos para el comercio, pero no tienen naves, no tienen capacidad militar. Son enanitos y gordos, boludo, ¿qué van a hacer? O sea, pobrecitos, si los hacen así, si viene una guerra intergaláctica, que no sé cuándo podría venir una guerra intergaláctica, la verdad, ¿qué van a hacer los Volus, boludo? Tirarles un plan de comercio, boludo. Somos leones, le van a gritar los Volus. Los espectros, no. El Consejo de la Ciudadela. What can you tell me about Les the van a hablar de Citadel economía a Council? los Volus, boludo. Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were La rebelión invited to join Krogan, the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community.
while preserving individual autonomy for each species. La verdad que sí. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Hablando de eso, ¿qué sabes de los espectros? Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Ok. Salir del Goodbye. sistema. Goodbye, and thank you for using Avina. Please Thank enjoy your you. visit to the Citadel. Bueno, ahora tenemos para acá. Podemos ir a los cuarteles del 6C, sala de la embajada, pum. Sí, volvamos para atrás y vamos a ir para acá. Y después exploramos todo aquel lado. Sí, tenemos que ir para acá. Hay mucho que explorar, hay bastantes cosas por explorar. Así que este va a ser un capítulo largo. Probablemente me pase los 45 minutos porque... El anterior fue bastante corto, fue media hora. Estuvo bastante bien. No me quejo. Pero bueno, lo tuve que cortar porque estaba andando muy mal. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. La verdad que sí, te envidio un poco. Bueno, un poquito de códice, un Elcor. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Son re cute, boludo, te tratan re bien. Me encanta, ¿y vos qué decís? Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Qué tota que es, boludo. Bueno, códice, cosa, un turiano. Turiano. Acá hay otro de estos que no sabemos lo que es. Pero está ahí, chill, a su bola. Y ya está, no hay nada más que hacer acá. Y por acá vinimos y por acá nos vamos al cuartel del CISEC. Bueno, sexy, pero bueno. Bueno, sexy, pero es muy incómodo decir sexy. Y este es Palin, el jefe en teoría del CISEC. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Ya sabemos quién es, así que no le preguntáis ¿quién sos? I came on my own. I need information. You humans are always so curious, always sticking your fingers into someone else's pie. Is that the right expression? Never mind, forget I asked. Was there something you needed, Commander? Es Chile, parece medio tosco al principio, pero realmente es Chile este loco. No le voy a preguntar eso todavía. ¿Qué onda con el CISEC? Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. ¿Qué onda con la investigación? Tell me about your investigation into Saren. Importante. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Entendible, tenga buen día. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. Voy a dejar esa conversación ahí porque no soy tan de acuerdo. De hecho, el tema de los espectros nunca me copó a mí mucho tampoco. O sea, los veo más o menos necesarios, ¿no? Son como si fuesen unos Avengers, ponele, del universo, pero... no me gustan tanto. ¿Qué onda? I get the con feeling you're los not too humanos? fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet.
You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Sí, sí, tranquilo, no te voy a joder. I'll be going now. Goodbye, Commander. Goodbye. ¿Tenés algo que te pueda toquetear? No. Oh. Nani. Ah, re en sigilo, digo. Bueno, estoy easy peasy como siempre. Soy de nivel. Aviso diplomático. El siguiente mensaje se ha transmitido desde una cuenta no rastreable a varios destinos de todo el extranet. Se autoriza a realizar una monitorización más exhaustiva. Compañero biótico ha sido seleccionado para recibir esta transmisión a causa de nuestro problema común. Pocos nos comprenden y menos aún nos toleran. Debemos resistir juntos. Debemos construir nuestro nuevo mundo. Ven, únete a nosotros en el cúmulo Hokineta. Solo si actuamos como uno solo... No me olvidé leerlo, boludo. Si actuamos como un solo ser, podremos corregir la injusticia sufrida por nuestro colectivo. Bueno, esta es una misión de una rebelión biótica. Está bastante copada. A mí me gustó. Bueno, subimos nivel de una. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Pelotón. A ver, ¿cómo había quedado? Habíamos dejado pistolas acá. Acá desbloqueamos las escopetas y podemos hacer cositas, pero no sé si nos interesa tanto. Acá ya desbloqueamos estallido de adrenalina, cosa que es importante. Acá tenemos puntitos de encanto, que estos son importantes también, pero bueno, no desbloqueamos nada todavía. Vanguardia, esto me chupa un huevo. Decodificación me chupa un huevo porque por ahora lo tengo a Kaidan en eso. Barrera. No, ya creo que con esos puntos está bien. Creo que tengo que seguir con el lanzamiento para poder desbloquear alzamientos. Estas dos son muy importantes. Si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, yo diría que pongamos estallido de adrenalina. Ya lo desbloqueamos, que esta es muy importante, porque te resetea los cooldowns. Y esto para las peleas que no hay más adelante va a estar bastante bien. Y supongo que avanzamos en lanzamiento para después desbloquear alzamiento, que está bastante importante también. Así que vamos a ponerle puntitos ahí. Y decodificación yo todavía no le voy a poner nada, porque creo que siempre voy a tener a alguien que tenga decodificación antes que yo. Así que por ahora lo dejaré ahí. Con Ashley vamos a ponerle un poquito en acá, fusiles de asalto, porque eso es muy importante. En armadura, 1, 2, 3, 4, 5 está bien. En los auxilios me da un poco igual, esto es importante. Y entrenamiento de asalto lo tenemos bastante subido también. Y soldado. Ah, la regeneración de vida es bastante importante también. Vamos a empezar a ponerlo un poquito acá también, para que tenga un poquito más de regeneración. O no. O ya les bloqueo los... A ver, para. ¿Le puedo desbloquear ya esto? Primeros auxilios, sí. Armada pesada. Nah, bueno, ok. Nada. Soldado y aniquilación. Para que pueda ir... Que igual ya lo voy a reemplazar allí, pero bueno. Kaidan es importante. Kaidan vamos a subirlo... A Kaidan vamos a subirle... Tenemos que subirle lanzamiento también. Pero me interesa subirle... sabotaje y sabotaje avanzado. Y ya está bien. O sea que electrónica no voy a desbloquear sobrecarga avanzada en un buen rato. Así que... Yo creo que... Vamos a poner un poquito más el lanzamiento. Ah, está bien. Vamos a ponerlo un poco más en electrónica. Cosa de tener más esto subido, creo yo. Ahí. Aunque, nada, vamos a ponerla acá. Si quedan, lo voy a sacar entonces mientras queda ahí un rato. Listo. Bueno, ¿y del diario qué tenemos que hacer? Tareas, transmisiones. Bueno, estas son las que le estaba diciendo, que nos mandan a otros sistemas. Así que nada, todavía esto no lo vamos a hacer. Y acá tenemos que ir a la torre del consejo, que tampoco lo vamos a hacer todavía. Tenemos bastante. Vamos a guardar. De hecho no guardé. Ah, sí, guardé. Porque lo voy a hacer como hábito, guardar antes de empezar a grabar, cosa de que pase algo como me pasó en el video anterior, que no se grabó el audio del juego, cosa que está bastante bien.
Y bueno, y acá está... acá te encontrabas con... No. Creo que no. No me acuerdo. Creo que sí apareció en este juego, pero no me acuerdo dónde. Bueno, este es un bar. No hay mucho que hacer, creo. No por ahora, igual. ¿Es solo por decir? Vemos a Sari. Hay un soldado. Consorte would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the Consorte's nothing like the girls back on the colonies. She's... ¿Cómo? You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. Pilotudos. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? ¿Qué saben de la Consorte? Todos están hablando de la Consorte ahora. What can you tell me about the Asari Consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Mierda. ¿Y sabe dónde está? Ya nos lo dijeron igual, pero... Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Te juro, es que me parece tan... Entre muchísimas comillas... Más divertido e interesante que Aidan, boludo, que Ashley. Ashley parece un personaje tan plano y tan aburrido, boludo. Ugh. Pero bueno. Nasana, importante. I don't have time to talk now. I'm very busy. No ahora, pero más adelante sí. Hello, Commander. Can I get you something? Y bueno, acá la típica charla con el bartender de cualquier bar o taberna en un RPG. A ver si que nos cuente los rumores. What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Sí. What's going on around here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Flux. El local de Shaira. What is Shaira's? The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. ¿Y el entretenimiento? Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Okay. I should go. Goodbye. Ah. La frase típica de Shepard. I should go. Y acá va a haber otro de estos bichos, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaban ahora mismo. No sé si eran... no me acuerdo. Casi meto la pata y digo otra cosa. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero si me acuerdo que hacían, ¿no? Obviamente. Pero no me acuerdo cómo se llamaban. Me estoy intentando acordar, pero no me voy a acordar. Bueno. Ya exploramos todo este sector. Así que vamos a volver igual, pero... No por ahora. Ahora, a donde vamos a ir, supongo que vamos a arrancar por la izquierda y vamos a hacer todo un rodeo. A ver. Sí. Vamos por acá por la izquierda y hacemos todo por acá y por allá. Y de paso vamos a la Consorte. Así la vemos ya una vez. Y bueno, acá es donde tenemos que ir por la misión principal, pero no vamos a ir todavía. Así que nada, vamos a revisar a ver qué onda. Igual vamos a tener que pegar otra repasada después de ir a la torre de coso, pero bueno. ¿Qué le pasaba a la sombra? Por acá había cositas interesantes para leer y demás. Pero bueno. Todavía no podemos ir ahí. Bien. Acá no hay nada. Ya creo que tampoco.
Y por acá subimos y no me acuerdo qué había acá. Hace mucho que no vengo por acá. Y siempre medio que me pierdo por acá. Por ahí vamos acá, pero después la podemos ver, sí. Vamos por acá arriba. Y vamos para donde quería ir, que era para aquel lado. Algo que es medio rancio, bueno, rancio entre comillas, sí. De este juego es que puedes sacar el arma y tipo dispararle a la gente. Ah, bueno, te dejan pues, sí, tipo disparando por ahí. Medio XD. Después en los demás juegos ya no te dejan sacar armas acá. Lo cual está bien porque... Ah, bueno, acá está Rapid Trans, que es como un viaje rápido. Bastante nice. Por ahí ya fuimos tontos, vamos por acá arriba. Está bien, no es tan necesario tampoco, no es como que este lugar sea tan grande, pero... Está bien, ya cuando te cansaste de recorrer por acá. Es muy lindo el puto lugar, Me hace acordar... Cuando ves esto parece el Halo, boludo. Va, los Halo en general. Es como una estructura de anillo falsa con un cielo ahí, que nada que ver. Ya está Vina de nuevo. Y por acá hay cositas. Creo que esto es lo de la Consorte. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation. Keepers, ahí está, cuidadores. Esos son los bichos. And yet everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Nunca había escuchado esta conversación, nunca me paré. Keepers, ahí está, los cuidadores. Ahí nos tiraron un poquito sobre ellos. Nada muy guau, pero... ¿Y esto era lo de la...? Sí, esto era lo de la Consorte. Bueno. Me grabo esta outro rápida porque... Este capítulo yo ya lo grabé hace como 2 días más o menos. O 1, no sé hace cuánto pasó. Creo que pasó un día. Pero recién ahora los estoy editando. Ya tengo 4 capítulos grabados. Y... Bueno, en realidad son 3. Pasa que este capítulo, que sería el tercero, en este momento específico me crasheó el juego. No sé por qué. Solamente me pasó esta vez, así que no va a ser un problema recurrente ni nada por el estilo. Espero. Y nada, me crasheó acá. Y yo lo que hice en su momento fue, obviamente, dejar la grabación acá en esta parte. Volver a entrar, bueno, creo que reinicié la PC, pero no, creo que volví a entrar al juego directamente. Y seguí grabando como si nada, como si fuese una continuación del capítulo. ¿Qué pasa? Que el primer capítulo, como ya habrán podido observar, se me fue a la hora y 40 y 45 creo que fue. Y, y bueno, como me di mal, si yo uniese las dos partes, o sea, esta parte que están viendo ahora ustedes, más la otra, que yo seguí grabando como si fuesen el mismo capítulo, se me iría más o menos a una duración similar y no es la idea. Como ya dije en el primer capítulo, quiero mantener una duración de media hora, 45 minutos, 50. Va a haber momentos en el que vamos a llegar a la hora y 20, una cosa así, pero no quiero llegar a una exageración tan grande como 1 hora y 45 minutos, que son casi 2 horas de video. No, porque por más que a mí me encante consumir videos largos, sé que se puede volver un poco tedioso, así que... Y cansino de ver un video tan largo, tipo... Para vicioso, así que nada. Lo cortamos acá, lo dejamos acá. En el siguiente capítulo vamos a retomar exactamente el mismo punto donde lo estamos dejando acá. Porque si se fijan, justo antes de que crashee... Bueno, yo corté un poco igual, pero... Mejor dicho, justo antes de hablar con la recepcionista acá de la Consorte Asari, guardo partida, hago un quick save, un guardado rápido. Fue muy conveniente porque si no hubiese tenido que repetir un montón, pero por suerte el crasheo fue en el medio de la conversación con la recepcionista, así que nada. Cuando volví a grabar el otro capítulo retomé desde el guardado rápido, así que no hay problema. Lo retomamos exactamente en el mismo punto donde lo estamos cortando acá. Así que no hay problema, no se preocupen. Retomamos en el mismo punto y nada. Atentos al capítulo que viene, que tiene cositas. Nada, gente, nos vemos.